Epílogo. Los conceptos a los que se recurre para explicar lo inconsciente a menudo son mal interpretados. De ahí que quiera comentar al menos dos de los principales prejuicios relacionados con mis anteriores explicaciones básicas. Aquello que suele dificultar más la comprensión es el presupuesto, muchas veces obcecado, de que cuando hablamos del arquetipo nos referimos a una idea innata. A ningún biólogo se le ocurriría suponer que cada individuo adquiere cada uno por su cuenta su modo de comportamiento universal. Mucho más probable es que el joven pájaro tejedor construya su característico nido porque es un tejedor y no un conejo. Del mismo modo, también es más probable que un hombre nazca con un modo de comportamiento específicamente humano y no con el de un hipopótamo o sin ninguno. De su comportamiento característico forma parte también su fenomenología psíquica, la cual se diferencia de la de un pájaro o un cuadrúpedo. Los arquetipos son formas típicas de comportamiento que al volverse consciente aparecen como representaciones, como todo lo que se convierte en contenido de la conciencia. Dado que se trata de modi característicamente humanos, no es nada extraño que un individuo pueda constatar formas psíquicas que no solo se encuentran en las antípodas, sino también en otros milenios con los que solo nos une la arqueología. Si quiero demostrar que determinada forma psíquica no solo es un acontecimiento único, sino también típico, primero tengo que dar testimonio de haber observado lo mismo, con las reservas necesarias en diferentes individuos. Luego, otros observadores tienen que confirmar, asimismo, haber hecho iguales o semejantes observaciones. Finalmente, hay que constatar que se pueden acreditar fenómenos iguales o similares en el folclore de otros pueblos y razas, y en los textos que nos han llegado de siglos y milenios anteriores. De ahí que mi método y mi reflexión general parta de hechos psíquicos individuales que no solo he comprobado yo, sino también otros observadores. El material folclorístico, mitológico e histórico aportado sirve sobre todo para comprobar la uniformidad del acontecer psíquico en el espacio y en el tiempo. Dado que el sentido de las formas típicas que surgen individualmente es de una gran importancia práctica y que su conocimiento desempeña un papel considerable en cada caso aislado, resulta inevitable que también el mitologema sea secundariamente examinado en cuanto a su contenido. Pero esto no significa en modo alguno que el objetivo de la investigación sea la interpretación del mitologema. Porque en este sentido existe el prejuicio de que la psicología de los denominados procesos inconscientes es una especie de filosofía destinada a esclarecer los mitologemas. Este prejuicio, por desgracia bastante extendido, no tiene expresamente en cuenta que nuestra psicología parte de hechos observables y de ningún modo de especulaciones filosóficas. Si observamos, por ejemplo, las estructuras del mandala que aparecen en los sueños y las fantasías, una crítica irreflexiva podría objetar, como de hecho ha objetado, que se interpreta la psique a través de la filosofía china o india. En realidad, lo único que se hace es comparar acontecimientos psíquicos individuales con fenómenos colectivos claramente emparentados. La tendencia introspectiva de la filosofía oriental ha sacado a la luz precisamente ese material que en principio pone de manifiesto todas las actitudes introspectivas de todos los tiempos y de todos los lugares. La gran dificultad para el crítico estriba en que, naturalmente, no conoce por propia experiencia los hechos en cuestión. Los conoce tampoco como el estado mental de un lama que reconstruye un mandala. Estos dos prejuicios imposibilitan a no pocas cabezas el acceso a la psicología moderna. Además, existen otros muchos impedimentos a los que no se puede uno aproximar mediante la razón y que por lo tanto más vale no mencionar. La incapacidad para comprender o la ignorancia del público no pueden evitar que la ciencia haga ciertas reflexiones probabilísticas
de cuya incertidumbre está sobradamente al corriente, y sabemos perfectamente que no podemos reconocer los estados y procesos de lo inconsciente del mismo modo que el físico tampoco puede conocer el proceso que sirve de base al fenómeno físico. Lo que está más allá del mundo fenoménico nos resulta imposible de imaginar, pues no existe ninguna representación que tenga otro origen que no sea el mundo fenoménico. Si queremos hacer estas reflexiones fundamentales acerca de la esencia de lo psíquico, necesitamos un punto de Arquímedes que posibilite emitir un juicio. Este solo puede ser lo no psíquico, ya que como fenómeno vital lo psíquico yace enterrado en una naturaleza aparentemente no psíquica. Aunque esta última solo la percibimos como hecho psíquico, existen suficientes razones para estar convencido de su realidad objetiva. De todos modos, esta realidad, en la medida en que está más allá de nuestros límites corporales, nos es transmitida sobre todo a través de las partículas de la luz que llegan a nuestra retina. La disposición de estas partículas describe una imagen del mundo fenoménico cuya esencia depende, por una parte, de la índole de la psique percipiente y por otra de la luz transmisora. La conciencia percipiente se ha revelado sumamente desarrollable y ha construido instrumentos con cuya ayuda se ha empleado en gran medida la percepción de la vista y del oído. Con ello se ha empleado de manera extraordinaria el mundo fenoménico, considerado real, así como el mundo de la conciencia subjetiva. La existencia de esta curiosa correlación entre conciencia y mundo fenoménico, entre la percepción subjetiva y los procesos objetivamente reales, es decir, sus efectos energéticos, no requiere demostración, dado que el mundo fenoménico supone una acumulación de procesos de dimensión atómica. Es natural que sea de la mayor importancia experimentar si, por ejemplo, los fotones nos posibilitan, y cómo lo hacen, un claro conocimiento de la realidad que sirve de base a los procesos energéticos transmisores. La experiencia ha demostrado que tanto la luz como la materia se comportan, por un lado, como partículas separadas y por otro como ondas. Este paradójico resultado hizo necesario, a nivel atómico, renunciar a una descripción causal de la naturaleza en el habitual continuum espacio-tiempo y sustituirla por campos de probabilidad irrepresentables en espacios pluridimensionales que, en realidad, expresan el estado actual de nuestro conocimiento. Este esquema aclaratorio abstracto está basado en un concepto de la realidad que tiene en cuenta los efectos, por principio, inevitables del observador sobre el sistema que ha de ser observado, por lo que la realidad pierde, en parte, su carácter objetivo y la imagen del mundo físico queda marcada por un elemento subjetivo. La aplicación de regularidades estadísticas a los procesos de dimensión atómica en la física tiene una notable correspondencia en la psicología, ya que ésta investiga las bases de la conciencia, es decir, sigue los procesos conscientes hasta donde estos se oscurecen y se vuelven irrepresentables, de tal modo que ya solo se pueden constatar efectos que tienen una influencia organizadora en los contenidos de la conciencia. La investigación de estos efectos curiosamente da por resultado que parten de una realidad inconsciente, es decir, objetiva, que sin embargo se comporta como una realidad subjetiva, es decir, como un conocimiento. Así pues, la realidad, que sirve de base a los efectos de lo inconsciente, incluye asimismo al sujeto observador y por lo tanto es irrepresentable. De hecho, esta realidad es lo más íntimamente subjetivo y al mismo tiempo es universalmente verdadera, es decir, que en principio se puede demostrar su existencia generalizada, cosa que no cabe decir de los contenidos conscientes de naturaleza personal. La fugacidad, arbitrariedad, vaporosidad
y unicidad que el juicio profano asocia siempre a la idea de lo psíquico, solo tiene validez para la conciencia, pero no para lo absolutamente inconsciente. Las unidades eficaces, que no determinan cuantitativamente solo cualitativamente de lo inconsciente, es decir, los denominados arquetipos, tienen por ello una naturaleza que no se puede calificar con certeza de psíquica. Aunque a través de una reflexión puramente psicológica he llegado a dudar de la naturaleza exclusivamente psíquica de los arquetipos, sin embargo la psicología se ve obligada, también por los resultados de la física, a revisar sus presupuestos puramente psíquicos. La física se ha adelantado al demostrar cómo a nivel atómico se da por hecha la presencia del observador en la realidad objetiva, y sólo con esta condición se puede obtener un esquema de explicación satisfactorio. Esto supone, por una parte, un elemento subjetivo inherente a la imagen del mundo físico, y por otra una vinculación indispensable para explicar la psique de ésta con el continuum espacio-tiempo objetivo. Tan irrepresentable como es el continuum físico, así de irrepresentable es también el necesariamente existente aspecto psíquico. Es, no obstante, del mayor interés teórico la relativa o parcial identidad de la psique y el continuum físico, ya que supone una enorme simplificación franquear la aparente inconmensurabilidad entre el mundo físico y el psíquico. Esto último, sin embargo, solo puede demostrarse en física mediante ecuaciones matemáticas y en psicología mediante postulados derivados de la empírica, es decir, arquetipos cuyos contenidos, si existen, no pueden ser representados. Los arquetipos solo aparecen a la observación y experiencia en tanto que organizan representaciones, lo cual ocurre siempre de manera inconsciente y en consecuencia solo se los reconoce con posterioridad. Los arquetipos asimilan un material de representación cuya procedencia del mundo fenoménico no puede ser discutida y de este modo se vuelven visibles y psíquicos. Por eso, al principio, solo son reconocidos como magnitudes psíquicas y aprehendidas como tales con el mismo derecho con el que basamos nuestros fenómenos físicos directamente percibidos en el espacio euclidio. Solo la explicación de los fenómenos psíquicos con una mínima claridad obliga a suponer que los arquetipos tienen que poseer un aspecto no psíquico. A esta conclusión dan lugar los fenómenos de sincronicidad, asociados a la actividad de los factores inconscientes y que hasta ahora se han interpretado o rechazado como telepatía, etc. El escepticismo, sin embargo, debería recaer solo en la teoría falsa, no en los hechos establecidos. Ningún observador libre de prejuicios puede negarlos. La resistencia a su reconocimiento se basa principalmente en la aversión que se siente a aceptar una capacidad sobrenatural falsamente atribuida a la psique, a saber, la denominada clarividencia. Los variadísimos y confusos aspectos de estos fenómenos, por lo que he podido comprobar hasta ahora, se esclarecen casi por completo mediante la suposición de un continuum espacio-tiempo psíquicamente relativo. Cuando un contenido psíquico rebasa el umbral de la conciencia, desaparecen sus fenómenos marginales sincronísticos. El tiempo y el espacio adoptan su habitual carácter absoluto, y la conciencia queda de nuevo aislada en su subjetividad. Estamos ante uno de esos casos a los que se puede aplicar perfectamente el concepto conocido en la física de complementariedad. Cuando un contenido inconsciente pasa a la conciencia, cesa su manifestación sincronística y viceversa. Reduciendo al sujeto a un estado inconsciente trance, se pueden provocar fenómenos sincronísticos.
Esta misma relación de complementariedad se puede observar asimismo en todos aquellos casos tan frecuentes y corrientes en la experiencia médica, en los que ciertos síntomas clínicos desaparecen cuando se vuelven conscientes sus correspondientes contenidos inconscientes. Es sabido que también se puede provocar una serie de fenómenos psicosomáticos que normalmente se sustraen por completo a la voluntad mediante la hipnosis, es decir, mediante una limitación de la conciencia. Pauli formula la relación de complementariedad desde el punto de vista físico del siguiente modo: de la libre elección del experimentador u observador depende qué conocimientos quiera adquirir y cuáles sacrificar, o, expresado de manera popular, si quiere medir A y desechar B, o si quiere desechar A y medir B. Lo que no puede hacer es adquirir unos conocimientos sin perder otros. Esto es especialmente válido para la relación entre el punto de vista físico y el psicológico. La física determina las cantidades y la relación entre ellas. La psicología, en cambio, determina las cualidades y no puede medir ninguna cantidad. Pese a todo, ambas ciencias acaban adoptando conceptos que se aproximan significativamente entre sí. Al paralelismo entre la explicación psicológica y la física, ya ha remitido Meyer en su artículo Modern Psychology lo siguiente: ambas ciencias, después de trabajar por separado durante muchos años, han acumulado observaciones y sistemas de pensamiento adecuados a ellas. Las dos ciencias han chocado con ciertos límites cuyo carácter fundamental es similar. El objeto de la investigación y el hombre, con sus órganos sensoriales y cognitivos y con sus prolongaciones, están inseparablemente relacionados. Esto es complementariedad tanto en la física como en la psicología. Según él, entre la física y la psicología existe incluso una auténtica y verdadera relación de complementariedad. En cuanto uno consigue liberarse del nada científico subterfugio de que se trata de una mera coincidencia casual, comprueba que estos fenómenos en cuestión no son acontecimientos raros, sino relativamente frecuentes. Esta circunstancia coincide plenamente con los resultados de Rinne, que van más allá de la probabilidad. La psique no es en modo alguno un caos compuesto de arbitrariedades y casualidades, sino una realidad objetiva accesible a la investigación por medio de métodos basados en las ciencias naturales. Ciertos indicios hablan en favor de que los procesos psíquicos guardan una relación energética con la base fisiológica. En la medida en que se trata de acontecimientos objetivos, estos no pueden ser interpretados más que como procesos energéticos, es decir, que pese al carácter inmensurable de los procesos psíquicos, no podemos comprender los perceptibles cambios provocados por la psique más que como un acontecer energético. De ahí surge, para el psicólogo, una situación que al físico le llama mucho la atención. El primero habla también de energía, a pesar de que no tiene nada mensurable entre manos y de que el concepto de energía representa una magnitud matemáticamente bien definida, que como tal no puede ser aplicada a lo psíquico. La fórmula de la energía cinética, I igual mv²/2, contiene los factores m, masa, y b, velocidad, con los cuales nos parece inconmensurable la esencia de la psique empírica. Cuando no obstante la psicología insiste en utilizar un concepto de energía propio para expresar la eficacia, naturalmente no está utilizando una fórmula físico-matemática, sino su analogía. Pero esta es al mismo tiempo una percepción anterior
a partir de la cual se desarrolló originariamente el concepto físico de energía. Este último se basa en anteriores aplicaciones de una evepiela que no está matemáticamente definida y que en último término se remonta a una visión primitiva o arcaica de lo extraordinariamente eficaz. Este es el denominado concepto de mana, que no se limita solo a Melanesia, sino que también se encuentra en las Antillas holandesas y en la costa oriental africana, y que aún resuena en el numen latino, y en parte también en genius. El empleo del término líbido en la reciente psicología médica tiene incluso un sorprendente parentesco intelectual con el primitivo mana. Así pues, esta visión arquetípica no solo es primitiva, sino que se diferencia del concepto de energía física, en que no es cuantitativa, sino principalmente cualitativa. A la exacta medición de las cantidades se sustituye en la psicología una determinación aproximada de las intensidades, para la que se utiliza la función del sentir, valoración. Esta ocupa en la psicología el lugar de la medición en la física. Las intensidades psíquicas y sus graduales diferencias aluden a procesos cuantitativamente caracterizados, que sin embargo son inaccesibles a una observación o medición directa. Aunque la constatación psicológica es esencialmente cualitativa, sin embargo posee también una energética física. Llamémosla latente, pues los fenómenos psíquicos dejan entrever cierto aspecto cuantitativo. Si estas cantidades pudieran ser medidas de algún modo, la psique debería aparecer como algo que se mueve en el espacio, para lo que tendría aplicación la fórmula energética, es decir, puesto que la masa y la energía son de igual naturaleza, la masa y la velocidad tendrían que ser conceptos adecuados a la psique, si ésta tuviera efectos comprobables en el espacio. En otras palabras, la psique debería poseer un aspecto bajo el cual apareciera como masa en movimiento. Si con respecto al acontecer físico y psíquico no se quiere postular directamente una armonía preestablecida, solo puede tratarse entonces de una interacción. Pero esta hipótesis requiere una psique que, de alguna manera, esté en contacto con la materia y viceversa, una materia con una psique latente, postulado del que ciertas formulaciones de la física moderna no están demasiado alejadas. En este contexto he de recordar la existencia de fenómenos parapsíquicos, cuyo valor efectivo, sin embargo, solo puede ser reconocido por aquellos que han tenido ocasión de observarlos por sí mismos con la suficiente frecuencia. Si estas reflexiones son válidas, de ellas resultarían conclusiones de graves consecuencias para la esencia de la psique, pues su objetividad estaría entonces estrechamente relacionada no sólo con los fenómenos fisiológicos y biológicos, sino también con los físicos, y según parece, sobre todo con los de la física atómica. Tal y como debería desprenderse de mi exposición, ante todo se trata simplemente de establecer determinadas analogías a partir de cuya existencia no se debe sacar la conclusión de que con ello quede ya demostrada una relación. Dado el estado actual del conocimiento tanto físico como psicológico, hay que conformarse con la mera similitud de ciertas reflexiones fundamentales. Sin embargo, las analogías existentes son ya lo suficientemente significativas como para justificar la ponderación de su importancia. Puntos de vista generales acerca de la psicología de los sueños. Los sueños son una formación psíquica que, a diferencia de los otros contenidos de la conciencia, por su forma y su contenido semántico, no se hallan aparentemente en continuidad con el desarrollo de los contenidos conscientes. En cualquier caso, por regla general, los sueños no aparecen como un componente integrador de la vida anímica consciente,
sino más bien como una vivencia externa y aparentemente casual. Las razones de esta situación excepcional de los sueños estriban en su peculiar génesis. A diferencia de otros contenidos de la conciencia, los sueños no parten de una continuidad clara, lógica y emocional de las vivencias, sino que son restos de una actividad psíquica característica que tiene lugar durante el sueño. Esta génesis aísla ya los sueños de los restantes contenidos de la conciencia, pero lo que más los aísla es su peculiar contenido, que contrasta fuertemente con el pensamiento consciente. Un observador atento, sin embargo, descubrirá sin dificultad que los sueños no se salen completamente de la continuidad de la conciencia, ya que en casi todos ellos se pueden encontrar ciertos detalles que proceden de impresiones, pensamientos y estados de ánimo del día o de los días anteriores. En ese sentido, sí existe una continuidad, aunque hacia atrás. Probablemente a nadie que dedique un vivo interés al problema de los sueños se le habrá escapado que estos también poseen una continuidad hacia adelante, si se me permite la expresión, pues en ocasiones los sueños repercuten notablemente en la vida mental consciente, incluso en personas que no tienen por qué ser consideradas supersticiosas, ni especialmente anormales. Estas repercusiones ocasionales consisten casi siempre en alteraciones más o menos claras del estado de ánimo. Debido a esta frágil relación con los restantes contenidos conscientes, el recuerdo del sueño es tan fugaz. Muchos sueños, incluso nada más despertarse, se sustraen a la reproducción. Otros solo se pueden reproducir con una fidelidad muy dudosa, y solo relativamente pocos se pueden calificar de clara y fidedignamente reproducibles. Este peculiar comportamiento respecto a su reproducción se puede comprender a partir de la cualidad de la combinación de representaciones que aparecen en los sueños. A diferencia del pensamiento lógicamente orientado, que podemos contemplar como una característica especial del proceso mental consciente, la combinación de representaciones de los sueños es esencialmente fantástica, un tipo de combinación que proporciona coherencias que por regla general le son completamente ajenas al pensamiento real. A este carácter le deben los sueños el vulgar epíteto de absurdos. Sin embargo, antes de emitir este juicio, debemos recordar que los sueños y su coherencia es algo que nosotros no entendemos. Con un juicio semejante, lo único que haríamos sería proyectar sobre el objeto nuestra incomprensión. Pero eso no impediría que el sueño tuviera un sentido propio inherente. Prescindiendo de los esfuerzos llevados a cabo durante milenios para dotar a los sueños de un sentido profético, el descubrimiento de Freud es prácticamente el primer intento de penetrar en el sentido de los sueños, intento que merece el atributo de científico, ya que este investigador ha elaborado una técnica de la que no solo él, sino también otros muchos investigadores afirman su eficacia para comprender el significado de los sueños. Significado que no es idéntico a las alusiones significativas fragmentarias de su contenido manifiesto. No es este el lugar para abordar críticamente la psicología de los sueños de Freud. Más bien procuraré esforzarme por describir brevemente lo que hoy podemos contemplar como hallazgos, más o menos seguros, de la psicología de los sueños. En primer lugar, hemos de preguntarnos quién nos autoriza para atribuir a los sueños otro significado que no sea el insatisfactorio y fragmentario de su imagen manifiesta. Un argumento de peso en este aspecto es que Freud encontrara el significado oculto de los sueños de manera empírica, no deductiva. Otro argumento en favor de un posible significado oculto no manifiesto de los sueños nos lo proporciona la comparación de la fantasía de los sueños con otras fantasías del estado de vigilia de un mismo individuo. No resulta difícil darse cuenta de que tales fantasías del estado vigil no solo tienen un significado superficial y concreto, sino también otro más profundo y psicológico. Presento aquí,
los materiales oportunos es únicamente por la brevedad a la que debo ceñirme. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre que un tipo de narración fantástica, tan antigua y difundida como las fábulas de Esopo, ilustra bien todo lo que se puede decir sobre el sentido de las fantasías. Se trata de la narración, por ejemplo, de una fantasía cualquiera sobre las proezas del león y del asno. El significado superficial concreto de la narración es un fantasma imposible. El sentido moral oculto, sin embargo, es evidente para cualquiera que reflexione. Otra característica es que los niños se conforman y disfrutan simplemente con el significado esotérico de la fábula. El mejor argumento de todos en favor de la existencia de un significado oculto en los sueños nos lo proporciona la aplicación esmerada del procedimiento técnico para analizar su contenido manifiesto. Con ello, llegamos al segundo punto principal, es decir, a la cuestión del procedimiento analítico. Tampoco aquí quiero defender ni criticar los puntos de vista y los descubrimientos de Freud, sino limitarme a lo que me parece confirmado. Si partimos del hecho de que los sueños son un producto psíquico, en principio no tenemos el menor motivo para suponer que la constitución y definición de este producto obedezca a unas leyes e intenciones distintas a las de cualquier otro producto psíquico. Si nos atenemos al axioma principia, los principios de explicación no deben ser multiplicados más allá de lo necesario, tendremos que analizar el sueño como cualquier otra formación psíquica, hasta que otras experiencias diferentes nos aconsejen algo mejor. Sabemos que todo producto psíquico, contemplado desde el punto de vista causal, es la resultante de contenidos psíquicos anteriores. Sabemos además que todo producto psíquico, contemplado desde el punto de vista finalista, tiene un sentido y un objetivo propios en el acontecer psíquico presente. Esta misma regla ha de ser aplicada también a los sueños. Así pues, si tenemos que explicar un sueño desde el punto de vista psicológico, primero hemos de saber de qué vivencias anteriores está compuesto. De cada fragmento del sueño hay que intentar averiguar sus antecedentes. Pondré un ejemplo. Alguien sueña que va por la calle y de repente salta por los aires un niño atropellado por un automóvil. Reduzcamos esta imagen del sueño, con la ayuda de los recuerdos del soñante, a sus antecedentes. Reconoce la calle como una calle determinada por la que pasó el día anterior. Reconoce al niño como al hijo de su hermano, a quien había visitado la víspera del sueño, viendo al niño. El accidente de automóvil le recuerda un accidente ocurrido efectivamente unos días antes, del que se había enterado por el periódico. Como es sabido, un juicio vulgar se conforma con una reducción de este tipo. Uno dice, ajá, por eso he tenido este sueño. Desde el punto de vista científico, esta reducción es totalmente insuficiente. El soñante había pasado el día anterior por muchas calles. ¿Por qué en su sueño eligió precisamente esa? El soñante se había enterado por el periódico de varios accidentes. ¿Por qué eligió precisamente ese? Así pues, con el descubrimiento de un antecedente no es suficiente, ya que sólo la concurrencia de varias causae puede dar lugar a una determinación plausible de las imágenes del sueño. El registro material sigue el mismo principio de la rememoración, también denominado método de asociación libre. Dicho registro, como fácilmente puede comprenderse, da por resultado un material muy variado y parcialmente heterogéneo, que aparentemente solo tienen en común que está asociativamente vinculado al contenido del sueño, pues de lo contrario no se habría podido reproducir a partir del contenido del sueño. Desde el punto de vista técnico, una pregunta importante es hasta dónde debe llegar el registro de material, dado que al fin y al cabo, a partir de cualquier punto del alma, se desarrolla todo el contenido vital. En teoría se puede registrar para cada sueño todo el contenido vital anterior. Sin embargo, solo necesitamos tanto material como nos sea imprescindible
para comprender el contenido del sueño. La delimitación del material es naturalmente un proceso arbitrario basado en el principio de Kant, según el cual comprender no es otra cosa que conocer en la medida suficiente para nuestra intención. Si, por ejemplo, registramos la causae de la Revolución Francesa, en el registro del material no solo podemos incluir la historia medieval de Francia, sino también la romana y griega, lo cual no es necesario para nuestra intención, ya que podemos comprender perfectamente el origen histórico de la revolución con un material mucho más limitado. Así pues, a la hora de recoger material de un sueño, llegaremos hasta donde nos parezca necesario para poder extraer del sueño un significado evaluable.